Y este es el escándalo del que está hablando el mundo entero, un escándalo que amenaza el propio desarrollo de las negociaciones que en este momento se están produciendo en distintos lugares, porque hubo conversaciones en Ginebra este fin de semana, hubo conversaciones en Abu Dhabi, todo apuntando a buscar la paz entre Ucrania y Rusia, todo después de lo que desató este plan de 28 puntos que había presentado Donald Trump, muy lesivo para Ucrania, con muchas concesiones hacia Rusia, un plan que en un primer momento Ucrania parecía rechazar, pero que en las últimas horas, después de nuevas conversaciones que se estuvieron desarrollando precisamente en Ginebra, tanto Trump como Zelensky decían: ahora sí, estamos muy cerca de un acuerdo. En ese contexto, las escandalosas filtraciones que no involucran a dos cualquiera, involucran a los dos principales negociadores. Del lado estadounidense, Steve Witkoff, el hombre que negoció todo el proceso de paz en Medio Oriente y que está negociando con Putin y con Zelensky desde el comienzo, desde la administración Trump. Del otro lado, Yuri Yushakov, principal asesor para cuestiones exteriores del dictador ruso Vladimir Putin. Y no se pueden creer las conversaciones o la conversación que llegó a manos de la agencia Bloomberg, que lo publicaba de esta manera. El enviado especial Steve Witkoff aconsejó a Rusia sobre cómo venderle el plan de Ucrania a Trump. Aconsejó a Rusia sobre cómo venderle el plan de Ucrania a Trump. Una conversación telefónica entre el enviado especial estadounidense y un alto funcionario del Kremlin fue revisada y transcripta por Bloomberg. Obviamente, en este momento están todos preguntándose cómo se obtuvo esta conversación, que no fue desmentida por Yushakov, que ha hablado hace algunos instantes. Aparentemente fue una conversación vía WhatsApp o una plataforma similar, duró 5 minutos. La fecha es 14 de octubre de este año, días antes de que Zelensky fuera a visitar a Trump a la Casa Blanca, en un momento donde las tensiones entre Putin y Trump estaban creciendo por la intransigencia de Putin, en todas las negociaciones previas. Y en ese contexto vas a ver, porque tenemos toda la transcripción para vos acá, vas a ver cómo Steve Witkoff, por momentos más que un asesor de Trump, parece un asesor de Putin. Como una y otra vez le quiere aconsejar al ruso cómo tenía que hablarle al presidente Trump para persuadir al presidente Trump de cumplir los objetivos que en definitiva eran los objetivos del ruso. Así como lo escuchas, pero veámoslo ya mismo. Esta es la conversación, insisto, 14 de octubre, acababa de firmarse el acuerdo de Sharm el Sheikh que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Venía de ese éxito diplomático Witkoff y Trump. Y estaba muy tensa la relación con Putin, al menos públicamente, porque acá vas a ver que no hay ninguna tensión. Steve Witkoff recibe el llamado telefónico de Yuri Yushakov y le dice: hola Yuri. Sí, Steve, hola, ¿cómo estás? Bien, Yuri, ¿cómo estás tú? Bien, felicidades, amigo. Felicidades, amigo, lo está felicitando por Sharm el Sheikh, es decir, por los acuerdos de Medio Oriente. Gracias. Bueno, has hecho un trabajo excelente, de verdad, un trabajo excelente. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahí la aclaración respecto de que era el acuerdo de Sharm el Sheikh. Esto ya te va dando una idea del tono amistoso con el cual hablan. Dos personas que evidentemente están muy en la misma sintonía, más allá de que en ese momento, repito, públicamente Trump estaba siendo bastante crítico de cómo Putin seguía matando gente en Ucrania y se negaba a negociar. ¿Qué le dice entonces Witkoff? Gracias, Yuri, gracias por tu apoyo. Sé que tu país lo ha respaldado y te lo agradezco. Sí, ya sabes, por eso hemos suspendido la organización de la primera cumbre ruso-árabe. Claro, en mayo de 2025, Putin había anunciado una cumbre entre Rusia y el mundo árabe que se iba a celebrar el 15 de octubre y la canceló precisamente para no opacar lo que iba a ser la cumbre de Sharm el Sheikh, donde todos los países del mundo islámico y Donald Trump firmaban este acuerdo que ponía fin a la guerra en Israel. Sí, dice Witkoff. Sí, porque creemos que estás haciendo un gran trabajo allí en la región, refiriéndose a Medio Oriente, le dice Yushakov. Bueno, escucha, te diré una cosa, dice Witkoff. Creo que sí podemos resolver el asunto entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo saltará de alegría. Sí. Solo tienes un problema que resolver. Risas. ¿Cuál? Bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo sé, lo solucionamos.
¿Lo solucionamos? Dice Witkoff. A ver, ¿cómo hacemos? Le dice Yuri Ushakov, amigo mío, solo quiero tu opinión. ¿Crees que sería útil que nuestros líderes hablaran por teléfono? Atención con esto y con el timing en el cual Ushakov le pregunta a Witkoff si cree que sería útil una llamada telefónica entre Trump y Putin, porque esa semana se iban a encontrar con Zelensky. Sí, creo que sí, le dice Witkoff. ¿Crees que sí? ¿Y cuándo crees que sería posible? Creo que tan pronto como lo propongas. Mi chico, por Trump, está dispuesto a hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Yuri, esto es lo que yo haría. Mi recomendación, atención, el asesor de Trump aconsejando al asesor de Putin sobre qué debe hacer Putin para persuadir a Trump. Sí, por favor, le dice Yuri Ushakov. Yo llamaría simplemente para reiterar que felicitan al presidente por este logro, por el logro en Medio Oriente, que lo han apoyado, que lo han respaldado, que respetan el hecho de que sea un hombre de paz y que están realmente felices de haber visto cómo se ha producido. Yo diría eso. Creo que a partir de ahí la llamada será muy buena. Esto es impactante. Paremos un segundo acá la pelota. O sea, lo que estamos viendo es cómo el tipo elegido por Trump con el cargo más importante para la negociación de conflictos, porque obviamente el secretario de Estado es Marco Rubio, pero quien hace todas estas negociaciones complejas es Witkoff, está diciéndole ahí a su contraparte, que es el asesor de Putin, a mi jefe, que es Trump, le gusta que lo adulen. Entonces, si vos querés convencerlo a Trump, lo que tenés que hacer es adularlo, decirle que es un genio, que es el vencedor y el ganador de la paz mundial, que debe ganar el Nobel, que es una maravilla lo que hizo. Si lo convencés, después de ahí vas a poder sacarle lo que querés. Si lo adulás, después vas a poder sacar lo que querés. Es increíble, es preocupante, porque entonces la pregunta que surge sola viendo hasta acá es, ¿para quién juega Ushakov? Ushakov juega para Putin. ¿Para quién juega Steve Witkoff? ¿Juega para Trump? ¿Es el asesor especial de Trump? ¿O es el asesor de Putin dentro de la Casa Blanca y no nos habíamos enterado? Bueno, esto explicaría por qué tan buena sintonía de repente entre Trump y Putin. Pero sigamos por favor con esta conversación. Entonces, si haces eso, si lo adulás, la llamada va a ser muy buena. Y continúa Witkoff, porque déjame decirte lo que le dije al presidente. Le dije al presidente que ustedes, que la Federación Rusa siempre ha querido un acuerdo de paz. Esa es mi convicción. Le dije que lo creía. Y creo que la cuestión, el problema, es que tenemos dos naciones que tienen dificultades para llegar a un compromiso. Y cuando lo consigan, tendremos un acuerdo de paz. Incluso creo que podríamos establecer una especie de plan de 20 puntos, como hicimos para Gaza. Creamos un plan de 20 puntos para la paz y creo que podríamos hacer lo mismo con ustedes. Mi punto es el siguiente, interesante lo que plantea acá Witkoff, porque acá lo que está diciéndole es, ¿por qué no hacemos un plan como el de 21 puntos que originalmente se había presentado? Prácticamente paso a paso una serie de peticiones de Rusia y no tenía nada en el medio, a diferencia de lo que había sido Sharm el Sheikh, donde sí efectivamente había habido algo más equilibrado. ¿Qué le responde a esto Yuri Ushakov? De acuerdo, amigo mío. Creo que este punto podría ser discutido por nuestros líderes. Oye, Steve, estoy de acuerdo contigo. Estamos abiertos a ese tipo de ideas, a explorar lo que sea necesario para llegar a un acuerdo de paz. Ahora, entre True y yo, sé lo que se necesitará para lograr un acuerdo de paz. Donetsk y tal vez un intercambio de territorios en algún lugar. Pero digo que en lugar de hablar así, hablemos de manera más
seguía matando gente, no accedía a ninguna concesión en la mesa de negociación. Evidentemente mucho la paz no la quería. Ahora lo que estamos viendo es que Witkoff es un factor central para decirle al oído a Trump que Putin es bueno, que Putin quiere la paz. Entonces estamos viendo que hay una influencia allí muy importante y que esa influencia tiene que ver con que evidentemente tiene una amistad muy cercana con los rusos. Lo otro es que es Witkoff el que introduce esta cuestión de que para la paz toda la región de Donetsk va a tener que ser parte de Rusia. Recordemos, la región de Donetsk está parcialmente ocupada por Rusia, pero hay todavía un porcentaje que continúa en territorio ucraniano y en el plan de 28 puntos que presentó la semana pasada Estados Unidos, lo que se establecía es que todo Donetsk debía ser para Rusia, es decir, que Ucrania debe ceder aún más territorio del que ya ha ocupado Rusia, uno de los temas más polémicos. Esto sigue. De acuerdo, suena bien, no, ya veo, dice Yuri Yushakov, después sigue Steve Witkoff. Así que si podemos crear la oportunidad de que después de eso hable con Yuri, tuvimos una conversación, creo que eso podría conducir a grandes cosas. De acuerdo, suena bien, le dice Yushakov. Y hay otra cosa, Zelensky viene a la Casa Blanca el viernes. Era una reunión que se produjo el 17 de octubre en la cual se especulaba con que Trump podía darle a Zelensky acceso a los misiles Tomahawk, es decir, una decisión que hubiera sido muy fuerte en beneficio de Ucrania y en contra de Rusia, la posibilidad de darle misiles avanzados de largo alcance para atacar territorio ruso. Bueno, claramente eso no se produjo. ¿Y qué es lo que hablan acerca de esta reunión? Le dice Yushakov, lo sé, claro, ¿cómo no lo voy a saber? Witkoff, voy a asistir a esa reunión porque quieren que esté allí. Pero creo que, si es posible, deberíamos hablar con tu jefe antes de la reunión del viernes. Antes, ¿sí? Correcto, dice Witkoff. De acuerdo, entiendo tu consejo, así que hablaré con mi jefe y luego te responderé. ¿De acuerdo? De acuerdo, Yuri, hablamos pronto. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Efectivamente, jueves 16 de octubre, 24 horas antes de que recibiera en la Casa Blanca a Zelensky, en una llamada que sorprendió a todo el mundo, Putin llamó a Donald Trump. Ahora, lo que nos estamos enterando a través de esta conversación a la que accedió Bloomberg es que en el fondo no había sido una iniciativa genuina de Putin, sino que había sido Witkoff quien le dijo a Putin, llamalo a Trump antes de que se reúna con Zelensky, para que, obviamente, Trump no le dé a Zelensky los misiles Tomahawk y empiece a pensar en un plan de 28 puntos que después lo vamos a terminar conversando entre nosotros. Otras conversaciones que se han filtrado en estas horas mostrarían que efectivamente este plan de 28 puntos fue casi que totalmente redactado en conjunto entre Rusia y Estados Unidos, y por eso es un plan pero tan alejado de los intereses ucranianos, tan alejado incluso de una solución más o menos intermedia al conflicto. La verdad es que por ahora no sabemos cómo esto va a impactar. Lo que sabemos es que hasta la aparición de esto, ya por lo pronto te cuento que el Congreso de Estados Unidos está pidiendo citar a Witkoff porque quieren saber si es un agente ruso encubierto o para qué o cuáles son los intereses que defiende. Mientras están planteando estas discusiones, lo que seguía llegando desde Europa, desde Asia, es que había progresos en las negociaciones y de hecho, antes de que se conociera esta filtración, habló Yuri Yushakov acerca de cómo están las conversaciones. Escuchémoslo. Witkoff двигается в Москву. Скажите, с кем он будет вести переговоры? Кто будет с ним говорить в Москве? Если Witkoff приедет, то его наверняка примет президент Российской Федерации. А вы будете с ним встречаться? Вы спросите про утечку у него? Про утечку? Ну, мы по телефону обменяемся. Это недопустимо, конечно, в таких отношениях, когда обсуждаются действительно серьезно. Esto es Yushakov en Kirguistán, donde se encuentra de gira Vladimir Putin, admitiendo que las negociaciones no van nada mal y que efectivamente la semana que viene se va a ver con su amigo íntimo, como vemos, Steve Witkoff, porque Witkoff va a ir al Kremlin a hablar con Putin. ¿Para qué? Para convencerlo de algo de lo que ya estaba convencido Putin. Bueno, esto cambia todo, insisto, todo esto que veníamos viendo, que era aparentemente un acercamiento entre las tres partes, pero lo que estamos viendo en rigor es que Estados Unidos jugó siempre para Rusia, pero aparentemente no por una cuestión de Trump con Putin, sino por una cuestión central de este asesor que es Steve Witkoff. Por ahora no ha habido una expresión de Trump al respecto, sí la oposición demócrata que quiere convocar al Congreso a Witkoff. A todo esto ayer la Casa Blanca
promovía esta idea de que estábamos muy cerca de un acuerdo, citando al propio presidente Trump. Mirá lo que publicaba la Casa Blanca. Ending the war, terminando la guerra, y citan un mensaje de Trump que dice al comienzo, en el curso de la última semana, mi equipo ha hecho un tremendo progreso en respecto a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que nunca tendría que haber empezado si yo fuera presidente. Y dice después, en esto que destaca la Casa Blanca, espero reunirme pronto con el presidente Zelensky y el presidente Putin, pero solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final. Gracias por su atención en este importante asunto. Esperamos que la paz salga lo antes posible. Luego, desde el Air Force One, anoche, Trump reforzó esta idea de que hay un acuerdo bastante cerca. Well, they're talking about going land both ways and trying to clean up a border. You know, you can't go through the middle of a house, you can't go through the middle of a highway. So they're trying to work something. It's a complicated process. Doesn't go that quickly. The way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by. Bueno, allí Trump hablando del tema más complicado de todos, que es el tema del reparto de tierra. Ahora, si uno veía lo que llegaba desde Ginebra, lo que llegaba desde Europa en las últimas horas, veía que Estados Unidos había modificado muchos de los puntos originales. De esos 28 puntos se dice, porque esto no ha sido confirmado aún, que quedó la lista en 19 y que algunos de los puntos más lesivos para los intereses ucranianos fueron removidos o modificados. Y eso explica que Zelensky, que el fin de semana decía, han puesto a Ucrania ante una disyuntiva terrible. O aceptamos un acuerdo que supone perder toda dignidad, o aceptamos perder a nuestro principal aliado con los riesgos que eso supone de entrar al invierno más frío de nuestra historia. Desde ese lugar, tras la decisión de Estados Unidos de modificar muchas de sus posiciones más duras para Ucrania, lo vas a escuchar a Zelensky diciendo que las cosas están bastante mejor. Escuchémoslo. Bueno, este es el mensaje. Hoy trabajamos con el equipo negociador ucraniano en el texto del documento preparado con Estados Unidos en Ginebra. Los principios de este documento pueden desarrollarse en acuerdos más profundos. Es de nuestro interés común que la seguridad sea real. Cuento con seguir cooperando activamente con la parte estadounidense y el presidente Trump. Tenemos a Zelensky, más allá de este mensaje, escuchemos lo que decía. Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документу можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес, щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом. Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше. Я дякую всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто допомагає. І важливо зараз тримати внутрішню силу так, як ми всі хочемо, щоб наша сила в дипломатії спрацювала. Es un Zelensky en otro tono, claramente más tranquilo. Entonces, pareciera que Estados Unidos acepta muchas de las modificaciones propuestas por Ucrania y que entonces la misión de Witkoff la semana que viene va a ser ir al Kremlin para convencer a Putin de que acepte un acuerdo que no es tan beneficioso como el original. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo a partir de la filtración con la que abríamos el programa es, ¿pero esto es real o ya está conversado entonces con el Kremlin? Porque lo que vemos es que evidentemente Witkoff y Yuri Ushakov tienen un diálogo de amigos donde se cuentan todo y donde hay que asumir que Witkoff juega para Rusia. No sabemos si también para Estados Unidos, pero en principio seguro juega para Rusia. Bueno, Ushakov habló acerca de lo que se ha conocido del acuerdo. Dice que todavía hay cuestiones por revisar, pero que en principio ve con buenos ojos lo que está pasando. Escuchémoslo. По итогам вот этих вот переговоров в Абу-Даби мы сможем иметь какое-то представление об этом так называемом мирном плане? Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждений не было. Вы передали по неофициальным каналам, сказал министр. Каналам, да. То есть официальной бумаги у нас по-прежнему никакой нет. Ну, да,
официально нет, но бумага есть. Мы ее еще ни с кем не обсуждали, потому что пункт требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Ну, некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами. Algunos aspectos pueden verse de una manera positiva, pero los expertos deben seguir analizándolos en los próximos días. Claramente había señales positivas, esas señales planteaban que podía haber un punto de acercamiento de un acuerdo que seguramente va a ser malo para Ucrania, pero no tan malo como el que se había planteado originalmente. Todo eso queda en un limbo, en un gran agujero de incertidumbre para entender y saber a qué juega Steve Witkoff, el enviado de paz de Trump, que resultó ser un enviado de Putin en la Casa Blanca.